El Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Este es el episodio número 6 de lo que estamos hablando acerca de la palabra de Dios para la sanidad y también, no solo para la sanidad, sino también la sanidad del alma, no solo la sanidad física, sino también la sanidad del alma. Generalmente cuando estamos en una condición de enfermedad, siempre vamos a buscar la sanidad, por supuesto, pero eso es como poner la carreta adelante y los bueyes atrás. Primero tenemos que buscar a Dios, porque una vez Dios venga, Él obra la sanidad. La sanidad es una consecuencia de la presencia y de la bendición de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del capítulo 3, del capítulo 5 del libro del Éxodo. En este momento ya está Moisés en esta misión de liberar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Faraón se opone. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una lucha de poder. Faraón con su poder quiere enfrentar a Moisés y lo enfrenta de manera soberbia y violenta, trayendo sobre el pueblo más carga. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, la situación es así. Cuando una persona está pecando y nada le está pasando, es como una copa. Es como una copa. Está llenando la copa. Cada pecado es una copa. Cada soberbia es una copa. Y va una gota llenando la copa hasta que la llena y la topa al final. Cuando llena la copa, esa copa se vierte en ira y en juicio de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Por eso vino la primera plaga. La primera plaga era que Dios convirtió el agua en sangre. Y todos los peces murieron y trajo un hedor terrible, pero aún así Faraón endureció. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno, precisamente porque Dios quería mostrar el poder. Dios es todopoderoso. Y aquí es donde viene el propósito. Cuando tenemos un enfrentamiento con las tinieblas, muchas veces las tinieblas van a tener una presión sobre nosotros, van a presionarnos. Sin embargo, aquí es donde la fe entra en una prueba. Nuestra fe tiene que ser probada y tenemos que aferrarnos totalmente a la palabra de Dios. Este pueblo, cuando vino a ser oprimido, en vez de fortalecerse en la palabra de Dios, se deprimió. El versículo dice que ellos se deprimieron y se enojaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque estábamos antes de una manera diferente y ahora cuando lo que tú vienes, Moisés, con esa palabra, nos trajo a nosotros la ira del faraón. Esto no es justo. Esto es lo que ellos estaban viendo. Lo veían desde la perspectiva física. Pero Dios tenía un propósito. La manera en que Dios iba a quitar ese yugo era doblando la cerviz de este faraón, cosa que sí lo hizo, pues, después de 10 plagas. La primera plaga fue convertir el agua en sangre. Este es un juicio de Dios, una ira de Dios que vino sobre este pueblo. Los egipcios empezaron a ser sacudidos, pero su rebeldía, su rebelión se mantenía firme hasta que fueron quebrados en su servicio. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces sufrimos una situación? A veces no nos damos cuenta, pero en nuestra vida de pecado trae consecuencias. Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias las llevamos nosotros. Dios cargó nuestro pecado en la cruz, pero no nuestra carne. La carne tiene que morir. La carne es el deseo que tenemos por este mundo. Pero esa situación tenemos que rendirla a los pies de Dios. Por eso Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto es importantísimo. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Tenemos que, cuando decimos someternos, obedecer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios. Y esta es la batalla contra la enfermedad, la batalla contra la depresión, la batalla contra la tristeza. Al final de todo, Dios tiene el propósito y Dios está en el trono. Y ninguna batalla ha perdido ni perderá, porque Él es el Dios soberano y todopoderoso. Cuando el enemigo toca nuestra vida, nosotros estamos a prueba para poder fortalecernos en el Espíritu y en la palabra de Dios. Cuando nos fortalecemos, nos afirmamos a Él y creemos esa palabra en nuestro corazón, ya no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, y estamos dándonos cuenta de que esa opresión, esa enfermedad, esa tristeza no nos pertenece, tiene que salir.
No fuimos diseñados para ser deprimidos, no fuimos diseñados para ser enfermos, fuimos diseñados para gozar de la presencia de Dios. Así que es importante entender, vamos a ir en esa secuencia hasta que podamos comprender claramente cuál es el propósito de Dios. Que Dios les bendiga y esperamos continuar con tu presencia. En el nombre del Señor.